Varones, el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Yo espero que sean varones pacificadores y no estar generando guerra ahí con la señora, con los hijos. Y les quiero animar a que continúen siguiendo las reglas que nos está pidiendo el gobierno para frenar esta pandemia. No salga de su casa si no es necesario. Por eso es que le estoy haciendo llegar el tema y la palabra, el alimento espiritual por este medio. Si sale, salga para traer los alimentos y bien protegido, cubierta su boca. Si puede buscarse unos lentes que le protejan también, pues úselos y lávense las manos muy seguido. Espero que esto que estamos viviendo sirva para crear en nuestro corazón y en nuestras familias el hábito de la limpieza, el hábito de la higiene de las manos, y esto es para bien. Que el Señor los bendiga. Ahora preparen su corazón para recibir la palabra. El tema que les voy a compartir es el varón sabio según el libro de Proverbios. Oro para que seamos varones sabios y actuemos como sabios, pero el hecho de estar aquí cumpliendo con la función de pastor, me siento como responsable de darles enseñanzas que sirvan no para entretenerlos, sino para que sean bienaventurados o exitosos. Y esta es una de ellas. El asunto es que hay que poner en práctica las enseñanzas. Pasan los años y cada enseñanza que usted recibe la debe de aplicar porque él tiene un objetivo: que sean felices, que sean bienaventurados, que sean una bendición para sus esposas, para sus hijos. Preparen su corazón. Proverbios 3, verso 35. En este verso vamos a basar el mensaje, y todo el mensaje se va a basar casi en el libro de Proverbios. Por eso se llama el varón sabio según el libro de Proverbios. Y Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para pedirte que me ayudes, que me respaldes con tu Espíritu Santo y que esta palabra, Señor, pueda cumplir el objetivo para lo cual es enviada al corazón de cada uno de los varones. Algunos de nosotros como varones a veces parece que no conocemos tu palabra, porque en lugar de actuar como sabios, a veces actuamos contrario a lo que tú quieres que actuemos. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes con tu Espíritu Santo y obres para que cada uno de los varones pueda recibir esta palabra y pueda entender que esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra que viene de ti, Señor, porque el libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón. Cuando te pidió sabiduría, tú se la diste y él la escribió y la dejó escrita para que nosotros el día de hoy la tomemos, la aprovechemos y seamos varones de éxito, varones de bendición. Ayúdame, Señor, y ministra al corazón de los varones en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tanto esposa como hijos pueden sentirse seguros al ver cómo se conduce el varón de la familia ante las responsabilidades y problemas cotidianos. O tanto esposa como hijos pueden sentirse que está por azotarlos un huracán dentro de su propia casa hasta destruirlo todo, porque ven la conducta de sus maridos, de sus papás. Todo depende de cómo actúa el varón de la casa. ¿Qué responsabilidad tenemos, varones? Que el futuro de nuestra familia, el éxito de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, depende de la conducta de usted y la mía. Si es sabio, la familia podrá estar segura, pero si es necio, aguas, porque el futuro de la familia de un necio no es nada bueno. Los está conduciendo a la ruina, y lo peor es que no lo reconoce porque su propia necedad lo ciega. Por la experiencia que tenemos en el trato con las personas, me puedo atrever a decir que no hay varón más necio que aquel que no puede reconocer sus faltas y corregirlas. A pesar de escuchar la palabra,
una y otra vez, y leerla y escucharla a través de su pastor y escucharla a través de otros pastores. Y a pesar de todo ello, el necio no se corrige. Por eso es que les digo que me atrevo a decir, por la experiencia que tengo con el trato de la gente, que no hay varón más necio que aquel que no puede reconocer sus faltas y corregirlas. El objetivo de este tema es ser sabios. Y vamos a leer el mismo verso en 3 versiones, solo para que nos quede claro lo que nos enseña. Proverbios 3:35, según la Reina Valera, dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Traducción del lenguaje actual: los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. Traducción de la Biblia al día: los sabios son llevados a honra, pero los necios son llevados a vergüenza. De acuerdo al proverbio, se entiende que los varones sabios heredarán honra. Eso quiere decir que serán levantados, porque alguien que es honrado es levantado, es bendecido. Y los varones necios, todo lo contrario, serán avergonzados. El mismo Señor dice en su palabra que Él honra, que Él levanta a los que lo honran, pero a los que lo deshonran van a ser avergonzados. Porque alguien que deshonra a Dios está avergonzando a Dios. Pues también a ti, si tú deshonras a Dios, también tú vas a ser avergonzado. Lo que se siembra se cosecha. Dios es justo. Este proverbio, mejor dicho, todos los proverbios, son el resumen que Dios nos da de grandes enseñanzas analizadas y comprobadas, como el proverbio base de este tema. ¿Quién las analizó? ¿Y quién las comprobó? Dios. Pues fue Dios quien se las dio al rey Salomón, y éste las escribió para provecho de la humanidad, para provecho de usted y yo. Hoy en día cualquiera de cualquier nivel cultural o académico puede comprobar la veracidad del proverbio, analizando la conducta de los hombres y sus resultados. Dice un dicho que al buen entendedor pocas palabras, pero déjenme decirles que aunque no seamos buenos entendedores, al leer los proverbios nos damos cuenta que son verdad, pues nos dicen las cosas sin ningún adorno o sin ningún maquillaje, tal cual son las cosas, así nos las dice. Las enseñanzas son claras y entendibles y comprobadas de que si las ponemos en práctica van a ser exitosas, vamos a ser exitosos. Estas frases cortas de estos proverbios, estas frases son cortas y son pegajosas. Uno de los proverbios que nunca me he podido olvidar, y no por echarle a las varonas, mujeres, a las esposas, nunca me lo he podido olvidar y siempre lo traigo aquí, hasta se lo pregunto a una que otra hermana que también ni se lo saben. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Y a veces yo les he dicho que ese mismo proverbio lo puedo aplicar para dar una enseñanza a varones, porque también aplica. Pues el varón sabio edifica su casa, mas el necio con sus propias manos la derriba. Con su propia conducta, con sus propias acciones tercas y necias, destruimos el hogar, destruimos a la familia. Como le he explicado en otras ocasiones, no son dichos o frases comunes, son la sabiduría de Dios revelada en pequeñas frases, pero son grandes verdades y grandes enseñanzas. Pero de nada le sirven al varón si éste no las pone en práctica. Aunque un varón tenga mucho tiempo de conocer y leer la Biblia o los proverbios, y otro tenga poco tiempo de conocer y leer la Biblia y el libro de Proverbios, los resultados de su conducta son los indicadores si el varón es sabio o necio.
Así lo aseguró nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11, del 18 al 19, vamos a leerlo en la Reina Valera. La versión Reina Valera dice así: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que ponen en práctica la palabra. En esta ocasión, Jesús habló a todos aquellos hombres que se dedicaban a criticar a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo. De Juan decían que tenía un demonio por el hecho de que ayunaba mucho, y de Jesús, que era glotón y borracho, amigo de pecadores y de gente mala. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los criticones? Les dijo, la sabiduría es justificada por sus hijos, por la conducta de los que la poseen. En otra versión dice que la sabiduría se prueba por sus resultados. Esta fue la respuesta que Jesús le dio a todos aquellos que se dedicaban a criticar o a juzgar a su conducta. Les dijo, en otras palabras, la sabiduría que tiene un hombre se justifica por su conducta. Jesús podía estar entre borrachos y pecadores, pero Jesús no se emborrachaba ni estaba en pecado. Jesús estaba ahí para salvarlos. Y así es como nosotros debemos de justificar que tenemos sabiduría de Dios, ganando a los pecadores para Cristo. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, como Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Cada quien se comporta de acuerdo a lo que sabe. Si es así, no es cierto. Repito, cada quien se comporta de acuerdo a lo que sabe. Muchos dirán, sí, pues sí. No, pues no es cierto. Cada quien se comporta de acuerdo a lo que predomina en su vida. Digo de acuerdo a lo que predomina en su vida por el hecho de que muchos varones saben que deben de hacer el bien y cómo comportarse, y muchos varones hacen lo contrario, a pesar de tener la sabiduría de Dios, la Biblia en sus manos. En algunos varones podría estar predominando la necedad, a pesar de conocer la Biblia o los proverbios. En otros varones, repito, podría estar predominando la sabiduría, y se justifica porque cumplen con sus deberes en cualquier parte del mundo y en el área que trabajan. Me gustó mucho lo que Jesús dijo a sus criticones, que casi no hay, ¿verdad? En aquel entonces yo creo que casi no había, a lo mejor hoy también casi no hay. Me gustó mucho lo que Jesús dijo a sus criticones y cómo lo dice una nueva versión de la Biblia. Dice, la sabiduría se prueba por sus resultados. No es porque yo sepa mucho, no es porque yo haya leído mucho la Biblia, no es porque yo haya leído todo el libro de Proverbios, sino por los resultados, por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir en la tierra y de hacer las cosas. Aunque un varón tenga mucho tiempo de conocer la palabra y otro varón poco tiempo, los resultados de su conducta nos indican si es sabia o necia. Puede usted tener un montón de cursos bíblicos, puede ser usted el que más memoriza textos bíblicos, puede ser usted alguien que predica mejor que el pastor, pero si usted no justifica su sabiduría y su conocimiento, dando buen testimonio y viviendo en santidad, están fritos, varones.
Repito, aunque un varón tenga mucho tiempo de conocer la palabra y otro varón poco tiempo, los resultados de su conducta nos indican si es sabia o necia la persona o el varón. Vamos a ver 6 características del varón sabio. Voy a hacer breves comentarios de cada verso, porque el mismo verso que es el libro de Proverbios, cada verso por sí solo nos da la enseñanza con claridad. 6 características del varón sabio. Proverbios 1, versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En este proverbio, la característica de los sabios es que escuchan la instrucción, escuchan la palabra del Señor y aprenden. Son prontos para oír la palabra del Señor y la toman como una enseñanza para la vida diaria. Esa es una de las características, una de las 6 características que estamos mirando. El sabio escucha la palabra del Señor y la aplica en su vida diaria. Segunda característica, Proverbios 10, versículo 8. Estamos viendo el varón sabio según el libro de Proverbios. Proverbios 10, versículo 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces, los varones sabios oyen, pero no solamente oyen, y obedecen. No son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Parece que este proverbio va de acuerdo con el proverbio anterior, aunque el proverbio anterior dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, la primera característica del varón sabio es el que oye la palabra del Señor, la instrucción, y aprenden y son prontos para oír. La segunda característica, basados en Proverbios 18, dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces los varones sabios oyen los mandamientos de Dios y obedecen. Y dentro de esos mandamientos está: no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y todo te salga bien. Y bueno, usted ya conoce los mandamientos del Señor. Entonces el varón sabio, una segunda característica de los varones sabios es que oyen, reciben los mandamientos de Dios y los obedecen. No son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, como dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículo 22. Tercera característica de los varones sabios, Proverbios 10, 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La palabra guardar la sabiduría significa en este verso callar. Entonces los sabios callan, saben cuándo callar. A veces hay que callar cuando estamos ante una persona necia. Dice el Señor en su palabra: deja al necio en su necedad, o sea, guarda silencio. O en otras ocasiones el Señor dice: contéstale al necio conforme a su necedad, para que no se crea sabio en su opinión. Pero para eso hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Hay que estar atentos para discernir cuando hay que callar o cuando hay que hablar. Y el sabio sabe discernir cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar, y entiende que todo tiene su tiempo debajo del sol.
Siguiente característica, Proverbios 11, versículo 30. Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Los varones sabios ganan almas. Ganan almas significa que predican el evangelio y ganan a las personas para Cristo. El varón sabio gana almas, o sea que predica el evangelio y Dios le usa para ganar esas almas con la palabra del Señor. Pero algo que yo creo que debe de hacer el varón sabio que gana almas, empezar a ganar a su casa, a su familia, para Cristo. Si su esposa no es salva, el varón tiene que ganar a su esposa. Que el alma de su esposa se salve. Si sus suegros no son salvos, el varón tiene que ganar a sus suegros para Cristo. Si sus cuñados no son salvos, el varón tiene que ganar a sus cuñados para Cristo. Esa es otra característica de los varones sabios, que ganan almas, ya sea con su testimonio o predicando el evangelio, empezando por su casa. Porque también Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una luz y una lámpara, cuando se compra, no se compra para ponerse debajo de un almud o debajo de la mesa, sino para ponerse en un candelero y así alumbre a todos los que están en casa. Entonces el varón sabio es alguien que gana almas, pero empezando por su casa. Porque hay quienes ganan un montón de gente por afuera y su familia se pierde porque no dan buen testimonio. Siguiente característica del varón sabio, Proverbios 14, 16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Según este versículo, ¿cuál es la característica del varón sabio? No hay forma más clara de demostrar que un varón es sabio, que dejando de hacer el mal, dejar cualquier tipo de vicio. El varón sabio se aparta del mal. El varón sabio deja el cigarro, deja la pornografía. El varón sabio deja el alcohol, deja el alcoholismo. El varón sabio deja el taco de ojo. El varón sabio deja de robar. El varón sabio deja de maltratar a su familia. El varón sabio se aparta de cualquier tipo de pecado en cuanto Dios se lo muestra. En cuanto Dios le muestra bíblicamente que está mal, el varón sabio se corrige y se aparta del mal. Siguiente característica del varón sabio, Proverbios 16, 23. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hace tiempo les compartí precisamente el tema acerca de cuál era la doctrina, la verdadera doctrina. Y la verdadera doctrina es enseñar a la iglesia a hacer todas las cosas de tal manera que no dañen a su prójimo, ni salgan dañados ellos mismos. Esa es la verdadera doctrina: enseñar a la iglesia a no hablar cosas que puedan dañar, lastimar a los demás. Tener cuidado con lo que hablamos.
Porque a veces, quieras o no, se te sale y empiezas a hablar de un hermano y empiezas sin querer y ya te dices cuenta, ya hablé algo y ese algo que hablaste no es bueno. Esa persona quien te escuchó, por favor, se encuentra con aquella persona de la que hablaste sin querer lastimarlo, pero esa persona cambia la versión y ve y lo platica de otra manera y ya te metiste en un problema. El varón sabio hace prudente su boca. Guardar silencio puede ser una acción prudente o puede ser una acción imprudente, de acuerdo a lo que tengamos que decir o no decir. Guardar silencio puede ser bueno o malo, así como el hablar. Lo que hablamos deben de ser palabras que edifican, que demuestran amor, respeto, misericordia. Hacer prudente nuestra boca es no hablar chismes ni murmuración, como ya lo hemos visto. Con estas son 6 características que hemos visto del varón sabio. Ahora vamos a ver rápidamente 6 características de los varones necios. Y en eso usted puede revisar todas las citas que leímos acerca de Proverbios, y ahí también vienen las 6 características de los varones necios. Oyen, pero no hacen caso. Primer característica de los varones necios: oyen, pero no hacen caso. Segunda, desechan los buenos consejos para actuar de acuerdo a su propia carne. Y es triste mirar eso, que de pronto vienen y reciben un consejo bíblico 100%, y en lugar de hacer lo que se les dijo bíblicamente, hacen todo lo contrario y después se meten en más problemas. Tercer característica: no les interesa la salvación de los demás. Eso nos habla de que no les interesa dar buen testimonio. Cuarta característica: en lugar de dejar el pecado o huir del pecado, se mofan. En lugar de dejar el cigarro, dejar la pornografía, dejar de andar codiciando, dejar de estar emborrachándose, se mofan y dicen: no pasa nada. ¿Y a usted qué? Es mi dinero. Si yo me voy al infierno, me voy yo. ¿Y usted qué? Y eso a lo mejor me lo puedan decir a mí, pero también se lo pueden decir a alguien que te está diciendo: oye, ya deja el pecado, ya deja el alcohol, ya deja el cigarro, ya deja la cerveza. Y se mofan. Nos tratan de santurrones, de hipócritas. A veces hasta llegan a usar: ¿y a poco Jesús no bebió vino si convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán? Eso hacen los varones necios. Esa es otra de sus características. Se burlan. En lugar de huir del pecado, siguen en él. Otra de las características de los varones necios es que en lugar de cuidar sus palabras, hablan mal, chismean, murmuran, dicen mentiras. Siguiente característica y sexta característica de los varones necios: son negligentes y perezosos, son flojos, son haraganes.
Y la misma Biblia dice que el negligente y el perezoso siempre padecerá necesidad. En la parábola de los dos cimientos, ya revisamos las 6 características del varón sabio, según Proverbios, y 6 características de los varones necios. Y en la parábola de los dos cimientos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente lo que es un varón sabio y su fin, y lo que es un varón necio y su fin. En esta parábola está toda la enseñanza de lo que debe de hacer el varón para tener o no tener éxito en su vida, en su familia. Mateo 7 del 24 al 27, véalo usted en la pantalla o en su Biblia, yo se los voy a leer aquí en esta Biblia de versión Reina Valera. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí Jesús describe con tanta claridad lo que es un hombre sabio y lo que hace un hombre sabio, lo que es un hombre necio y lo que hace un hombre necio, y el fin de cada uno de ellos. El fin del sabio es una casa bien edificada, una familia bien edificada y bien bendecida. Y para el necio, lo que hace un necio, una casa edificada sobre la arena, una casa que cuando venga cualquier problema o situación se tambalea y al final se destruye la familia. Y en lugar de tener prosperidad, en lugar de tener bendición, están en la ruina. Hoy en día, aunque estemos pasando por esta pandemia de la coronavirus, los cristianos estamos bendecidos y vamos a tener la bendición de Dios porque nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios para estar bien. Y aquellos que oyen la palabra y la obedecen, no tendrán falta de ningún bien, porque nosotros dependemos de Dios, no de las circunstancias. Y cuando hay plagas y cuando hay todo, los cristianos estamos bendecidos, porque Dios bendice a su pueblo, porque Dios bendice a los que le buscan. Y estamos tan bendecidos que podemos compartir un poquito de lo que Dios nos da para con quienes no tengan, y aprovechar estos tiempos para predicar el evangelio a los perdidos y ganar almas, porque eso es lo que debe de hacer el varón sabio, ganar almas. En conclusión, hemos sido llamados para heredar honra o bendición, solo que esta es para los que se ponen listos, no para los que se creen muy listos, sino para los que justifican la sabiduría que hay en ellos por medio de su conducta, los que viven de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las características. ¿Cómo se consideran varones que están en casa? Si yo le preguntara a su esposa que tiene a su lado, o si está por ahí, o le preguntara a sus hijos, a lo mejor nos reprueban, hermanos. De acuerdo a las características de los varones sabios o de los varones necios, ¿cómo se considera usted? Yo los quiero animar a que si hay que corregir algo, lo hagamos.
Pues los versos de la Biblia que revisamos son grandes enseñanzas en pequeñas frases que vienen de Dios. Fueron analizadas y comprobadas, y que muchos las hemos analizado y comprobado hasta el día de hoy. El oírlas y aplicarlas en nuestra forma de vivir nos traen honra y bendición. El hacer lo contrario nos trae vergüenza y deshonra y ruina. Y se entiende que usted, varón, se convirtió a Cristo buscando la solución a sus problemas, buscando la bendición de Dios, buscando la felicidad. Pues eso no llega si usted no es un varón sabio. Quiero animarte, varón, ahí donde estás. No importa que esté tu esposo o tus hijos o estés solo. Es una vergüenza que teniendo tanto tiempo y conociendo la Biblia, y después de escuchar cursos y temas y conocer la palabra, hemos usado la mentira algunos. Algunos tienen pecados ocultos que piensan que nadie lo sabe. Pero el mismo Espíritu Santo me está mostrando que algunos han seguido viendo pornografía, algunos siguen chismeando, algunos siguen criticando y juzgando a sus prójimos. Algunos no se están portando ni están cumpliendo con los objetivos que les pide su empresa. Así es que ahí donde estás, varón, Dios te llamó para honrarte, para bendecirte. Pero tú tienes que honrar al Señor para que Él te honre a ti, siendo obediente a su palabra. Y si tú crees que le has fallado al Señor en esta hora, ahí donde estás, avergüénzate, como me siento yo avergonzado delante de Dios estando en este momento y terminando esta predicación, porque conociendo tanto la palabra a veces cometemos algunas algunos pecados. ¿Qué te parece si ahí donde estás te humillas ante el Señor como yo me humillo en este momento delante de Dios? Inclino mi rostro delante de Él y le decimos que nos perdone y que nos dé la sabiduría. Dice el apóstol Santiago que el que tiene falta de sabiduría pídala, y Dios se la da abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando nada, porque el que duda no recibirá cosa alguna de parte del Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor ahí donde estás, y vamos a pedirle sabiduría. Y Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, estoy terminando de compartir este tema acerca del varón sabio según el libro de Proverbios, y revisamos algunas características del varón sabio y miramos algunas características del varón necio, y nos encontramos con que a veces actuamos neciamente y a veces actuamos sabiamente, porque sabemos y reconocemos que el bien está en nosotros, pero también está el mal. Esta carne quiere satisfacer sus deseos carnales, pero está tu Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades para hacer lo que conviene y para pedir lo que conviene. Y aquí estamos en esta hora pidiendo, Señor, que nos perdones, porque eso conviene hacer hoy, avergonzarnos delante de ti. Porque a pesar de tener tu palabra y a pesar de escuchar tantos temas bíblicos, actuamos como necios. Y algunos no hemos dejado algunos malos hábitos, algunos no hemos dejado algunos pecadillos por ahí que están, y pensamos que no pasa nada, cuando está escrito en tu palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, se alcanzará misericordia. Y aquí estamos, Señor. No te podemos ocultar nada, porque tú todo lo sabes de cada uno de nosotros. Ten misericordia del varón que todavía es violento con su familia. Ten misericordia del varón que todavía fuma. Ten misericordia del varón que luego se pone a ver pornografía. Ten misericordia del varón chismoso, del varón murmurador. Ten misericordia del varón juzgón. Ten misericordia del varón que a lo mejor roba todavía, Señor. Y algunos sin saberlo te están robando, porque a lo mejor no están dando lo que tú quieres que ellos den.
Dios, ten misericordia y perdona los pecados que cometemos como varones, las acciones insensatas. Y ahora te suplicamos que nos des sabiduría. Danos sabiduría de lo alto, esa sabiduría que es pura, benigna, pacífica, sin incertidumbre, sin hipocresía. Queremos de esa sabiduría, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Danos sabiduría. Y haz de cada uno de nosotros varones sabios, varones que impactemos a México, varones que impactemos a nuestra comunidad con nuestro testimonio, varones que recibamos bendición y seamos de bendición y compartamos las bendiciones que tú nos das con los necesitados, y que le prediquemos, Señor, el evangelio a los perdidos y ganemos almas. Danos esa sabiduría y ese poder de tu Espíritu Santo para ser esos varones sabios y bienaventurados y exitosos, y nuestras familias estén seguras y felices y bendecidas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, varones. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.